Bienvenidos a esta segunda parte de la edición 15ª de Energías Renovables y tal y como anunciaba, llega el padrino de estas jornadas, el presidente de la empresa Endurance, Ander Muelas, tiene la palabra. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias. Le doy al play. Pues, empiezo hablándoos de Ícaro. En la mitología griega, Ícaro es el hijo del arquitecto Dédalo, que es constructor e inventor. Ícaro estaba retenido junto a su padre, Dédalo, en el laberinto de Creta. Dédalo, para escapar, fabricó para él y para su hijo unas alas que estaban hechas de plumas y cera. Bueno, cuando ambos estuvieron preparados para volar, Dédalo advirtió a Ícaro que no volase demasiado cerca del Sol, porque el calor del Sol podría derretir las alas. Así que empezaron a volar, pasaron juntos las islas de Samos, de Delos, y entonces Ícaro se vio poderoso y comenzó a ascender y a acercarse al Sol. El Sol ablandó la cera que mantenían unidas las plumas, y Ícaro finalmente cayó al mar. El laberinto del que vengo a hablaros, el laberinto en el que estaban Dédalo e Ícaro encerrados, es el laberinto del sistema eléctrico. Voy a hablar del sistema eléctrico. Entiendo que todos los sistemas eléctricos de todos los países tendrán laberintos parecidos. En el que estamos nosotros es en el español, portugués, y es un laberinto en el que siempre estamos, ciclo tras ciclo, cumpliendo más o menos el mismo esquema del laberinto. Hay una inversión potente, ello genera una deuda, estas inversiones acaban en una sobrecapacidad en la red y con ello un déficit. Y al final el rescate siempre lo tienen que hacer los consumidores. Ejemplos como el de la moratoria nuclear, 5.700 millones en el 96, que acabó en el 2015, pagado por la tarifa, por los consumidores. Bueno, los ciclos combinados, 26 gigavatios, igual no hacía falta tanto, no lo sé. La cosa es que son 13.000 millones de una tecnología llamada a ser tecnología de respaldo, que funciona, como bien sabéis todos, con gas. Suma y sigue, costes de transmisión a la competencia, se han pagado 8.600 millones, la fórmula del déficit tarifario, que como sabéis es como no llegar a fin de mes y pagar con Visa. Eso, durante 12 meses seguidos, al final te metes en una deuda, en este caso, de 28.000 millones. Las primas de energías renovables, que al final fue que un plan no se ejecutó bien y en vez de 360 megavatios a 0,44, acabaron entrando más de 3,8 gigavatios, siendo un lastre para el sistema, un lastre económico. Bueno, pues todo apunta a que ahora las energéticas han comenzado un nuevo ciclo de inversión en megaparques, y es este laberinto el que queremos de alguna forma que o no se repita o por lo menos que se ordene bien. Vale, por tanto hay que diseñar un plan. Hay que diseñar un plan para tener un sistema robusto, tiene que ser un sistema evidentemente renovable y romper así con estos últimos ciclos de los que estábamos hablando. Bueno, hay dos planes, básicamente. El primero, el que ya se ha mencionado varias veces hoy, que es el PNIEC. El PNIEC, pongo aquí, perdonad la transparencia, está tan engorrosa, pero es que era la que pone en el PNIEC. Ahí veis en el 2030, en los recuadros de arriba, cómo en fotovoltaica y en eólica se quiere llegar a un objetivo de 90 gigavatios, 2030, cómo se quiere que el carbón pase a cero, cómo se quiere que la nuclear del 2025 al 2030 baje casi 4 gigavatios, habrá que ver cómo se hace eso. Y bueno, y ahí a la derecha os he puesto lo que el PNIEC estima que son almacenamientos. Habla de la termosolar, 5 gigas en una energía de almacenamiento o gestionable, habla de los futuros bombeos de 3,5 y habla de las baterías de 2,5. Hay un segundo plan, que no voy a aburriros porque tiene más de 200 páginas, daría para una jornada entera, y es el que ha redactado Red Eléctrica para aguantar toda esta llegada masiva de energías renovables. Simplemente deciros, bueno, pues que Red Eléctrica se está preparando todo lo que sea necesario y, bueno,
como punto importante de este plan, están los 8 gigavatios de interconexiones con Francia. Bueno, la cosa es que ya tenemos un plan, ¿vale? Entonces hay que empezar a ejecutarlo. Iba a decir la broma de que hay que acabar con la frase de Aníbal Smith, de que me encanta que los planes salgan bien. Para eso hay que ejecutar muy bien el plan, y hemos empezado bien, no hemos empezado mal. Os pongo ahí cómo la fotovoltaica durante los últimos 3 años ha ido generando más de 3 gigavatios anuales, lo cual también ha hecho que el sector, y muchos de los que estéis aquí, pues bueno, esté muy activo y por tanto muy recuperado. Como veis, de la derecha, en la transparencia la parte de la transparencia derecha, hubo muchos años de parón y muchos de nosotros exiliados en otros países para poder hacer plantas fotovoltaicas. Ahora ya se pueden hacer aquí. La parte eólica, que la tenéis aquí, bueno, no ha ido tan potente, vamos a decir así. Se le puede perdonar a este hermano mayor que tenemos, que es la eólica, porque ya tiene instalados más de 29 gigavatios. Aquí tenéis el mix energético. 29 gigas de eólica, 29,7 en diciembre del 2022. Como la fotovoltaica ya estamos en 18, los ciclos combinados ahí se mantienen. Luego ya veis que el top 3, 2 son las renovables, eólica y solar. A la derecha, a modo de chuleta, la iréis viendo durante casi toda la charla, os pongo los objetivos que están marcados. Bueno, hay 1 giga arriba, 1 giga abajo, se ven, depende un poco, esto viene de Red Eléctrica, pero ya veis que en el 2030 queremos hacer 49 gigavatios, queremos tener 49 gigavatios en eólica y 38 gigavatios en fotovoltaica. Por tanto, quedan, haciendo una cuenta sencilla, quedan por fabricar o instalar de aquí al 2030 20 gigavatios de eólica, 20 gigavatios de fotovoltaica. Bueno, todos los años también os hago una copia-pega de OMIE, de uno de los días de los que hemos estado de la semana pasada. Este es el lunes 12. El lunes 12 veis la parte esta oscura del centro, esto es eólica. Fue un día de mucho viento, veis la parte amarilla, poco sol, pero bueno, a lo que voy es que bueno, siempre se mantiene esta pequeña lama, a veces por capacidad, a veces, bueno, pues porque por las razones que sean, siendo un día tan eólico, seguimos metiendo un poco de gas. Entiendo que también por capacidad, por necesidad de capacidad. El precio no se portó mal el lunes, dentro de la vorágine que hemos tenido, y bueno, sí que extraña, vuelvo a decirlo, como el año pasado estuvimos hablando de la lonja del pescado, como un día tan eólico deberíamos haber tenido unos precios muy, muy, muy bajos. Se entiende que al ser precio marginalista y al entrar esa lama de gas, pues los precios han podido tirar hacia arriba. Bueno, siguiendo los planes del PNIE, ¿qué nos vamos a encontrar en el año 2030? Bueno, pues nos vamos a encontrar... bueno, antes de lo que nos vamos a encontrar, me paro en esta parte, es decir, lo que tenemos aquí es los puntos de acceso de red eléctrica. Todos estos puntos son para grandes parques de más de 50 megas. Lo que no vemos aquí son todos los parques pequeños, medianos, que van a distribución. Esto es lo que vemos en red eléctrica, más de 50 megas. Ya veis aquí, a ver, os voy guiando, 43 gigas que ya están en marcha, ¿no? Lo que hemos dicho, eólica más solar, que ya está en marcha, todos muy contentos. A la derecha os pongo la chuleta, ¿vale? 49 megas y 49 gigas, perdonad, no sé ahí. Bueno, 49 gigas y 38 gigas a los que se tienen que llegar, o sea, los 90 gigas a los que buscamos. Necesitamos 20 y 20, es decir, necesitamos 40 de aquí al 2030. Permisos de acceso hay 140, solicitados para entrar 30 más, 177 y se necesitan 40. 41, diferenciando eólica con solar, en eólica, pues bueno, está un poquito más equilibrado, hay 40 más 10, se necesitan 20, pero aquí es un poco no lo sé cómo llamarlo, la problemática. 123 gigavatios pedidos a red eléctrica, sabiendo que de aquí al 2030 vamos a hacer 20. A mí esto, vamos a ver, no lo critico ni mucho menos, oye, cada uno tiene que intentar buscar hacer su parque y no puedes hacer otra cosa, pero sí que es verdad que se están dejando ahora, y si empieza ahora un movimiento interesante, que luego os lo contaré, de generación de grandes
baterías, de grandes plantas de baterías, que ya están en California, que están en Australia, por supuesto, que están en Reino Unido y en Bélgica. Esto va a ser un problema, es decir, esto tendremos que empezar a regularlo, algo de ahí tiene que salir, porque además solo se necesitan 40, insisto. Bueno, pues vamos a ver cómo será la curva, según Red Eléctrica, en el 2030, la curva de consumo. ¿Veis? La curva de consumo es lo de aquí arriba. Bueno, no va a variar. Somos un país que estamos entre 35 y 40 gigas de consumo diario. Incluso se va a aplanar un poco, porque aquí se espera la carga del vehículo eléctrico. Puede ser una curva muy plana. Pero aquí lo que preocupa, y lo que os preocupará, y estáis viendo, y lo que es preocupante, es la parte de abajo. Es decir, más del 20% de las horas de producción eólica y fotovoltaica, y lo dice Red Eléctrica en sus cálculos, van a ser mayores que el consumo. Es decir, se van a generar vertidos, porque todavía no tenemos, somos una isla energética, todavía no tenemos la infraestructura preparada y no la vamos a tener, y si la tenemos va a estar en 8 gigas, no suficientes, pero lo que voy es que ya veis, estos son los vertidos en el 2030, en el 2020, en el 2025 lo que veis abajo, pero claro, tal como van a llegar, esos son los del 2030. Entonces hay que empezar a buscar soluciones. Son 7 teravatios hora que se esperan. Los precios de la energía en las horas centrales van a caer a cero. No digo que sea malo. Lo que sí que es malo es que se puede desincentivar la entrada de capital. Se puede desincentivar que siga entrando, que sigan saliendo los números y, por tanto, se va a retrasar, si eso se desincentiva, qué difícil palabra, se desincentiva la inversión y, por tanto, llegas más tarde a los objetivos que tienes. Esto es un problema, y esto es un problema serio. Por tanto, hay que rediseñar estas salas, hay que rediseñar este invento, ¿no? Vamos a ver, del PENIEC, ¿cómo se rediseñaría o cómo lo vemos? Bueno, lo he escrito todo ahí, casi os lo leo, porque lo escribí ayer. Bueno, el reto no deben ser los 90 gigas como tal. O sea, 90 gigas pueden entrar, ese no es el reto de verdad. Capacidad, sol, vientos, bueno, a 100 megas cada parque o 300, pues enseguida llegarías ahí. Ese no es el reto. El reto es cómo se prepara la red de distribución para ello. Ese es el verdadero reto. El reto lo tiene, claro, la patata caliente la tiene Red Eléctrica, pero bueno, somos todos los que formamos parte del sistema eléctrico, no es cuestión de dejarle solo a Red Eléctrica. Vale, lo primero y lo más importante se ha hablado ya, mucho fomento de autoconsumo, y este fomento de autoconsumo habría que fomentar y ayudar, porque hay que hacerlo así, porque el autoconsumo sin baterías es más barato y va a entrar antes, el autoconsumo con baterías va a entrar un poco más tarde porque es más caro. Hay que intentar ayudar que ya desde el principio ese autoconsumo ya entre con baterías, porque tenemos un problema de gestionabilidad, de gestión. Entonces eso es fundamental. La parte segunda, bueno, pues seguir ayudando a Red Eléctrica, no sé cómo podemos ayudar a Red Eléctrica, pero seguir ayudando a Red Eléctrica o apoyando todos los proyectos que tienen y sobre todo basar mucho en la interconexión. Se está haciendo un cable por el Golfo de Vizcaya, se están haciendo varios cables, pero es que fijaros, somos una isla energética de verdad. Si vierais el mapa, que es que no lo he encontrado, para ponéroslo, de las interconexiones que tiene Alemania, eso es envidia, es envidiable. ¿Por qué? Porque generen lo que generen, da igual, tienen para compartir con 7 o 8 países. Ese es nuestro problema. Punto último, y es de lo que voy a hablar, porque es a lo que me dedico, es que hay que empezar a fomentar la acumulación, y de esto venía a hablaros. Bueno, pues vuelvo a la parte del PENIEC, que, bueno, no os lo he dicho, pero a mí me preocupa estos 160 gigas, pero sobre todo lo que me preocupa es que estemos confiando el almacenamiento en la termosolar. La última subasta de termosolar ha salido 0, o muy poco. Entonces, que estamos confiando que va a haber una gestionabilidad gracias a la termosolar, que tampoco está llamada a ello, y a un precio de módulo de 0,20 no van a entrar las termosolares. De verdad, lo siento, no van a entrar. Es así de sencillo. También estamos confiando mucho en los bombeos. 3,5 gigas de bombeos. ¿Vale? Los bombeos pueden ser una buena idea si ya están hechos. El problema del bombeo es que es muy ineficiente, como todos sabéis. Al final hay unos rozamientos, bueno, es muy ineficiente.
está en el torno del 30-35% de ineficiencia. Por tanto, tenemos que confiar más en las baterías, que son eficientes. Todos lleváis un teléfono móvil, todos sabéis la eficiencia de una batería. Las baterías tienen unas eficiencias cercanas al 90-96. A lo que voy es que las baterías, para llegar a esos 2,5 más los 5 que necesitamos, más los 3, es decir, estamos hablando como poco de 7 gigavatios y además 7 gigavatios de potencia mínimo entre 2 y 4 horas, si fueran 4 horas de acumulación estamos hablando de 30 gigavatios hora. 30 gigavatios hora puedes poner muchísimas baterías en todas las casas, pero no va a dar. Se necesitan grandes parques. Por supuesto que doy por hecho que todas las plantas fotovoltaicas van a tener su 10% de cierta gestionabilidad, pero estas plantas son necesarias porque los volúmenes son muy, muy grandes, los que se necesitan para este sistema. Bueno, entonces, esto, vale, una batería es infraestructura o es generación o es consumo, ¿qué es? Son las tres cosas. Lo más importante son las ventajas que te da. Te da flexibilidad al sistema, como veis ahí, contribuye a que el sistema se pueda, de alguna forma, equilibrar la demanda. Permite la penetración de renovables, por lo que hemos visto, habéis visto la curva igual que yo, y tiene otra componente importante, seguridad, por su capacidad de ser energía de respaldo que choca o que dejaría de ser necesaria en los ciclos combinados, luego la energía de respaldo con gas ya no sería necesaria, o tan necesaria, es imposible que no convivan, tendrán que convivir y muchos años, pero ya vamos a tener un mix o una energía de respaldo que va a poder entrar por dos partes. Bueno, ¿y cuál es la viabilidad? Claro, aquí el problema es el de siempre, esto hasta que no sea viable, ¿cuántas plantas estáis viendo de estas? Cero, porque no es viable todavía, así de sencillo. El día que es viable, pues empezáis a ver, igual que cuando fue viable, porque el módulo fotovoltaico cayó a 0,20, un gran parque, y visteis parques por toda España, de esto todavía no los veréis. Pero bueno, ¿cómo se hace dinero? ¿Cómo un promotor, como un inversor puede entrar en una gran planta? Pues varias formas, ¿no? Os digo las dos más importantes. El primero, el arbitraje. Bueno, pues las señales de los precios del mercado, una batería las va a poder recoger, momentos que es más barato, puede compensar con más caros y bueno, de alguna forma además aplana la curva de precio y facilita mucho la gestión. Bueno, no os enrollo con las 4 o 5 cosas más, pero sobre todo los mecanismos de capacidad. De las 5 que veis ahí, 3 todavía están sin legislar. Entonces, ningún promotor se mete todavía porque las incógnitas son fuertes. Luego hay que legislar. Aquí la asociación AEPIVAL está haciendo un trabajo enorme. Bueno, todas las asociaciones, disculpad, estáis aquí todas las asociaciones, pero AEPIVAL, que se dedica a esto, está haciendo un trabajo enorme con el Ministerio, porque hay que empezar a poner un precio, un pago por cada una de estas acciones que se le dan a la red. Sin embargo, aún así, aún metiendo todo y sabiendo además que los precios del litio va a ir cayendo, pero actualmente al precio que está, todavía hay un gap de rentabilidad, es decir, todavía no somos rentables. Por tanto, ¿qué necesitamos? Bueno, pues vamos a necesitar un apoyo, mecanismos de apoyo. Los mecanismos de apoyo que se hicieron en su día con la fotovoltaica y que hace que muchos de los que estemos aquí, son los que hacen que cuando todavía no es rentable, pero es necesario, pues se apoye desde este tipo de ayudas, ¿no? Voy con la de abajo, las ayudas de Next Generation podrían entrar aquí, AEPIVAL, Dismarquina están hablando de todo esto, intentando buscar ese gap que haga viable todo esto. Nosotros, bueno, yo también creo mucho en las subastas de capacidad, que haya una serie de kilovatios hora primados, eso hay que estudiarlo bien, porque tampoco podemos volver a la senda de los apoyos, pero sí que os digo que sin ese apoyo esto no sale, y si esto no sale, en 4 días las renovables tienen que parar, o sea, eso lo tenemos claro, lo habéis visto todos. Entonces, de alguna forma hay que apoyar internamente, hay que apoyar con estos mecanismos que al final salen de tarifa nuevamente. Y una cosa muy importante, ya que apoyamos y ya que alguien de aquí, ya que todos los que estamos aquí vamos a tener que pagar esto, sería absolutamente necesario que en estos mecanismos de apoyo se exigiera contenido local. No podemos seguir dependiendo de China, pero ya no porque dependas o no dependas de China, no podemos perder la oportunidad, la gran oportunidad que tenemos de generar industria, porque no hay nada que viaje mejor que estos contenedores de baterías, y esa es una amenaza. Viaja demasiado bien, entonces hay que buscar que esos mecanismos de apoyo sean a cambio siempre
de contenido local. Fábricas aquí, industria aquí. Bueno, pues lo que os decía, y acabo, me quedan dos. El despliegue masivo de las energías renovables, como decía, solo será posible con un despliegue también de grandes plantas de almacenamiento o del almacenamiento en general, en pequeñas, medianas y grandes plantas. Porque al final, y aquí os presento a Ícaro, Ícaro no es el sistema eléctrico, Ícaro no es la fotovoltaica, Ícaro no es la eólica, no va por ahí. Cuando yo estaba hablando de Ícaro, estoy hablando de la sociedad, estoy hablando de las futuras generaciones, de las generaciones actuales. Somos responsables de un porcentaje muy alto ya del sistema eléctrico, hasta el punto de que somos responsables del sistema eléctrico. Tenemos que hacer un sistema robusto para que la sociedad pueda volar tan cerca del sol como quiera y que no fallen esas alas. Y esa es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias, padrino, gracias.